Santo, poderoso Dios. Damos la bienvenida. Somos la iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Les invito a que abran sus Biblias en Proverbios. El libro de Proverbios. En lo que buscan les invito, búsquennos en nuestra página www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Ahí estamos con los brazos abiertos, auspiciados por el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad que nos lleva de la mano. Proverbios 15, versículo 29. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y esa es la pregunta. El tema de esta enseñanza se llama Dios escucha la oración de los justos. Y entonces comenzamos con esa pregunta. ¿Dios escucha nuestras oraciones? Jehová está lejos de los impíos, pero está cerca del justo. El salmista David dijo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66. El apóstol Santiago nos enseña y nos enfatiza que nuestras oraciones pueden ser poderosas y efectivas. Él dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho, pero debe de venir de una persona justa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces ahí viene esa duda: ¿seré yo justo? ¿No soy justo? Y en Romanos 3:9 nos cita la palabra. El apóstol Pablo dice: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Esto nos excluye a nosotros, los nacidos de nuevo? Sabemos que aunque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, está el pecado adámico en nuestras vidas. ¿Acaso no tenemos todos algún pecado de una u otra clase en nuestra alma? Si la oración se basara en nuestra propia justicia, no habría entrada. No es con nuestros esfuerzos o con nuestros sentimientos. Y aún así se llega a sentir que nuestras oraciones no pueden alcanzar su objetivo de llegar a Dios. Muchas veces sentimos que son débiles. El salmista en Salmo 143:2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Reconociendo, como dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué significa justo? Primeramente tenemos que ver qué significa justo. Es un adjetivo que se emplea para nombrar aquello que resulta conforme a la justicia. Lo justo, por lo tanto, es ecuánime, equitativo, imparcial o razonable. Para el concepto de justo, es una persona de andar recto y justificado delante de Dios. Es una persona, como dice aquí, razonable, piensa, usa el cerebro, usa el razonamiento antes de hablar, antes de actuar. Pero cuando entendemos las radicales buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, entonces podemos gozosamente declarar que Dios sí escucha cada palabra.
Él está íntimamente enterado de cada pensamiento nuestro, porque la cruz de Cristo, piedra angular de la eternidad, proporcionó la respuesta. En la cruz del Calvario fueron perdonados todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Aún los futuros, el Señor ya me ha perdonado. Los verdaderos cristianos somos un pueblo perdonado. Hablando de Cristo, en el Evangelio Lucas nos dice que el centurión, cuando estaba Jesús en la crucifixión, dijo: ciertamente este hombre era justo. No solo fue una declaración por la inocencia, sino también por esa actitud positiva que lo causó, junto con los otros soldados. Había tomado conciencia de Dios, del verdadero Hijo de Dios, como un hombre justo. En el Antiguo Testamento se prometía que el Mesías sería llamado justo, y lo vemos en Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él fue santo. Nunca permitió que el pecado entrara a su vida. En Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Desde el punto de vista humano, fue un crimen perfecto contra la justicia y ellos fueron culpables de ello. Lo que tenemos que tener bien claro es que fue un estupendo acto de justicia y fue la voluntad de Dios. No solo mataron a un hombre inocente, sino a un hombre justo. Inocente, porque no hizo lo que se le acusó que había hecho. Justo, porque solo hacía lo correcto. La mujer de Herodes no podía estar en paz. En Mateos 27:19 dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Por eso fue que él lo mandó a Pilatos. Y en Mateos 27:24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. La expiación en la sangre de Jesucristo es perfecta. No hay nada que le pueda ser añadido. Es intachable, es impecable, es perfecta. Y la pregunta es: ¿cómo puedes perdonar al malvado si eres justo? Esa pregunta es respondida desde el efecto de la pasión de Cristo. Ese santo sufrimiento allí en la cruz y esa resurrección de entre los muertos cancela nuestros pecados y abrogó nuestra sentencia. Cuando Jesús murió, mostró misericordia. Fue la misericordia de Dios la que nos dio el Calvario, no que el Calvario nos haya dado la misericordia de Dios. Dios nos abrazó por medio de su justicia. La misericordia de Dios es uno de sus atributos y damos gloria a Él por su misericordia. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, cuando naciste de nuevo y aceptaste a Cristo en tu corazón y reconociste en fe que murió por ti, entonces, además de haberte hecho su hijo, perdonando todos tus pecados, te atribuyó la justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, dice: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Por lo tanto, no tienes que merecértela, porque no habrá ni obra ni esfuerzo por sí solo suficiente para merecer esa justicia divina.
lo central de tu identidad en Cristo es que eres completamente justo, santo y sin culpa. Si eres salvo y pecas, tal vez Dios te discipline o te castigue, pero jamás te quitará la posición que tienes como hijo justo. Es irrevocable. Pero si eres salvo. La palabra primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero él hace énfasis al comienzo de este versículo: para que no pequéis. No podemos jugar con el Señor. Las oraciones del justo se escuchan, y esto es lo que tú eres. Debes orar fervientemente, orar en todo momento, porque los oídos de Dios están siempre abiertos al clamor del justo. Y recuerda que tus pecados fueron a dar a las profundidades del mar, y que Él es tu Padre y nunca te abandonará. Gloria a Dios por eso. La oración debe estar en conformidad con la voluntad de Dios. En primera de Juan 5:14-15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, debemos estar en conformidad con Dios. Debe ser en conformidad con su voluntad. Y podemos ver la voluntad revelada de Dios a través de ¿qué? De las Escrituras. Aquí vemos la voluntad, lo que Él desea de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Pero hay que pedirle, hay que clamarle, que Él guíe nuestra oración, que nos haga sentir lo que el corazón, lo que viene del corazón de Dios, para que nos use como vasos de honra. Y puesto que el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios, la oración del Espíritu es siempre en consonancia con la voluntad del Padre. Habíamos hecho mención que el justo se define como una persona de andar recto delante de Dios. Definimos esto como una persona que teme de Dios, una persona que camina bajo sus mandamientos y estatutos, una persona santa, que ya ha dejado el viejo hombre, que ha cambiado de tal manera que busca santidad en su vida. ¿Y qué es santidad? Santidad es apartado del mundo. Ya no es de este mundo. Somos apartados de Dios. Ya las costumbres tienen que ser diferentes. La mente cambia, su alma, su manera de pensar ha sido transformada. Que logró tener dominio propio consciente. ¿Por qué? Porque ya sabe a través de la palabra lo que el Señor desea de ti. Entonces te vuelves apartado con el poder del Espíritu Santo. La persona convertida invierte su tiempo en Dios, camina con Él, por Él y para Él. Ya sus hábitos son cambiados. Se retira de las banalidades que ofrece el mundo. Dedica tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia. Y la oración es algo que los creyentes deben de hacer continuamente. En primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Jesús, en el Evangelio de Lucas, nosotros podemos leer cómo Jesús enseñó. En el capítulo 18 habla,
de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús hace hincapié de eso. Dice la palabra, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo? Le haré justicia. Eso dijo el juez, siendo injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dice Jesús, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús, anexando esta enseñanza, sabiendo, conociendo cómo es el corazón del hombre, engañoso más que todas las cosas, porque tendemos a apropiarnos solamente de una parte de lo que nos gusta, de lo que nos conviene. Y Él nos dice, Él enseña, siguiendo en este capítulo, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La pregunta es, ¿con cuál de ellos te identificas? ¿Con el fariseo o con el publicano? Otro punto muy importante es que cuando presentamos nuestras peticiones a Dios, debemos orar con fe. En Santiago, como les dije, dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibéis y os vendrá. Pero creed lo que recibiréis. Creed, tener fe, pero tienes que ser justo. Porque como hice hincapié anteriormente, somos muy buenos para atesorarnos lo que nos conviene. Ah, sí, yo creo, yo lo pido y se me va a dar, tengo fe. Pero ¿cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu manera de vivir en el día a día? ¿Has dejado la crítica? ¿Has dejado de señalar a otros? ¿Buscas santidad? ¿No mientes? ¿Amas en lugar de esperar que te amen? ¿Das amor?
Te tienes que analizar, tienes que ser honesto contigo mismo. No quieras escuchar nada más lo que te gusta, lo que te hace bien en el oído. Que de eso están llenas muchas iglesias el día de hoy. No hay confrontación de acuerdo a la palabra. El Señor es bueno. Sí, Él es amor, pero también es un Dios justo. Y tienes que buscar y pelear por la salvación de tu alma y de las personas que dependen de ti. Tu familia y todo aquel que el Señor te ponga enfrente de ti. ¿Eres justo delante de Dios? ¿O solamente estás viviendo una religión delante del hombre? ¿No lees la Biblia? ¿Cómo vas a esperar que el Espíritu Santo fluya en tu vida? ¿Cómo vas a esperar que Él hable de ti? Porque entonces solamente estás viviendo un engaño. Tus sentimientos, tus pensamientos a tu conveniencia. Y no es así. La vida en Cristo no es así. Hay que llevar la cruz. Se debe orar con un espíritu de perdón a los demás. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Has perdonado? Hay muchas almas, muchos cristianos que están en las iglesias, pero no han perdonado. Que están viviendo en adulterio. Que piensan que el Señor les está escuchando, cuando no se han puesto bien sus vidas ante Él. Viven unidos como animales, y eso no es así. Tienes que estar en santidad con Dios para que Él pueda fluir en tu vida. También se debe orar con acción de gracias. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Pero esto es para los que son justos. También se debe orar en el nombre de Cristo. En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Como se ha dicho anteriormente, con un corazón recto delante de Dios. Por eso dice en Santiago 5:16, que ya había hecho mención anteriormente, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En el desierto, el pueblo elegido de Dios se benefició de la recta relación de Moisés con Dios. Lo vemos en Éxodos 16 y 17. Un pueblo duro de cerviz, que vieron la mano de Dios como lo sacó de Egipto, cómo cruzaron el Jordán, vieron el maná, cómo bajaba. No se gastaba su calzado, su vestir. Todo les dio, y sin embargo duros de cerviz. Pero pudo la oración del justo de Moisés. La oración salvó al justo Daniel en la cueva de los leones. Las oraciones del apóstol Pablo y Silas hicieron temblar la tierra. Las oraciones humildes e inmutables de Ana, infértil, resultaron en el profeta Samuel y lo entregó. ¿Estás entregando la vida a Dios de tus hijos? ¿Estás leyendo la palabra todos los días en tu hogar? ¿Es un lugar santo tu hogar, donde sea un hogar cristocéntrico? Solamente así vas a poder implantar la palabra de Dios en ellos. No nada más llegando a la escuela dominical o llegando a la iglesia que esté en 1 hora, cuando ya estuvieron 8 horas cada día en la escuela recibiendo información del mundo. Haz cuentas, cuántas horas a la semana
a 3 horas que tú le inviertes en la semana, en lugar de leer la Biblia como debe de ser, como lo pide el Padre. Estás siendo verdaderamente, estás instruyendo a tus hijos como debe de ser, como lo pide el Señor, para que sean salvos. Claramente, las apasionadas oraciones de los justos hijos de Dios pueden lograr mucho. Es la fuerza de nuestra fe, no la longitud de nuestras oraciones lo que le agrada a Dios. Así que no necesitamos impresionar a Dios con nuestra elocuencia, con conocimiento. Él quiere ver un corazón constrito y humillado a Dios. Después de todo, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, incluso antes de que las pidamos. No necesitas incluso pedirlas, porque Él ya sabe lo que tiene para ti. También debemos asegurarnos de que no tenemos ningún pecado inconfeso en nuestros corazones cuando oramos, como sin duda sería un impedimento para la oración efectiva. Por eso tenemos que pedir: Padre, si hay pecado oculto en mí, con tu Espíritu Santo, revélame, para que yo te pida perdón y reconsideres tú mi caminar en ti. Solamente así, hermanos, con un corazón constrito y humillado a Él. Isaías, en el capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso es importante que tomemos conciencia cómo es nuestro caminar en Cristo. ¿Estamos sirviendo al hombre, a la vista del hombre, o estamos sirviendo al Dios vivo? Porque si estamos sirviendo al Dios vivo, dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque la Biblia ofrece una gran cantidad de orientación sobre nosotros, de cómo podemos profundizar nuestra comunicación con el Creador, la oración efectiva tiene que ver más con el que hace la oración. No es el cómo orar, sino cómo es tu corazón delante de Él. Tu caminar día a día, las 24 horas, cómo es tu caminar con Él. Eso hará que el rostro de Él se voltee a ti. Y vuelvo al comienzo de esta enseñanza. La oración eficaz del justo puede mucho, pero debe venir de una persona justa. La oración efectiva es una manera de fortalecer nuestra relación con nuestro Padre en el cielo. Cuando estudiamos y obedecemos la palabra, su palabra, y tratamos de complacerlo, el mismo Dios que hizo que el sol se detuviera por la oración de Josué, nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso en Salmo 66, 18 dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado mi iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Quiero terminar poniendo en sus corazones la gratitud que debemos sentir por tener el privilegio de poder estar en comunión con el Dios creador del universo. Pues Él oye y actúa en favor de todo aquel que le busca en espíritu y en verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es un camino. Por eso tenemos, después de ser redimidos por la sangre de Cristo y tenemos la justificación, tenemos después que buscar la santidad en nuestras vidas. Y hay un versículo que da esperanza, como nosotros, el Señor nos la dio. Pero si tú no eres salvo, te voy a leer este versículo que Jesús lo dijo con sus propias palabras. En el libro de Lucas 11:13 dice:
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando empezamos a clamar, es el Espíritu Santo que pone en nuestro corazón el amor a Cristo. Es el que nos pone y nos revela lo que es la eternidad. El deseo de llegar a ese lugar que Él nos ha prometido. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios es uno. Pero a través de su caminar, a través del Espíritu, Él te va enseñando y definiendo cada una de estas personas. Él es grande, Él es bueno, es eterno, misericordioso. Y Él está esperando que tú levantes tu cara, que tú te hinques, que pongas tu corazón constrito y humillado a Él y te pongas a cuentas con Él. Y Él hará. Vuestro Padre Celestial dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Gloria a Dios. Así es la misericordia de Dios, porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Terminamos esta enseñanza. Y yo te pido a ti, inclina tu rostro. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, pongas, Señor, tu mirada, Señor, en ese corazón que está constrito y humillado a ti, Padre. Tócale, abrázale con tu Espíritu Santo y haz tu voluntad en él, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre Santo. Dale ese nuevo caminar en ti, Padre, que solo tú puedes hacerlo, Señor. Que haya dominio propio en esa alma, Padre Santo, para que puedas, Señor, quitar, Señor, todo lo del viejo hombre, Señor, y busque, Señor, caminar en santidad en la cruz de Cristo, donde hay paz, donde hay amor, donde hay gozo, donde todo es plenitud. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.